General de la Federación Venezolana de Maestros, y nuestra querida Luisa Pernalete, profesora de Fe y Alegría, y con ella vamos a estar hablando de un tema preocupante, y es que estudios revelan que 90% de los estudiantes de sexto grado no están preparados para avanzar a bachillerato. Según la Federación Venezolana de Maestros, estas cifras revelan que quizás la calidad de educación, las competencias que los niños necesitan adquirir para poder comenzar su formación en bachillerato no se están logrando. ¿Qué hacer para remediar y garantizar a estos niños un aprendizaje de calidad y que además puedan subsanar estas deficiencias, estas lagunas que hay en cuanto a su formación para poder continuar con su educación en bachillerato? Profesora Pernalete, comenzamos con usted. Bienvenida, es un gusto inmenso conversar contigo. Hola, muy buenos días, Lila. A mí me encantaría que el tema pudiera ser la buena calidad de la educación en Venezuela, tal como lo dice el artículo 103 de nuestra Constitución, que la educación integral y de calidad es un derecho, ¿verdad? Y también dice ese artículo que el Estado asignará los recursos necesarios para garantizar ese derecho, pero lamentablemente no es así la situación. Bueno, yo no tengo esos datos que tiene la Federación Venezolana de Maestros. Entre otras cosas porque Venezuela es un país sin datos oficiales. Por ejemplo, la última memoria y cuenta que el Ministerio de Educación presentó fue en el año 2016. Entonces los investigadores tenemos que andar pescando por ahí quién hace una investigación, así no sea nacional, así sea pequeña, para ver qué datos tenemos, ¿no? Y el otro dato que yo siempre cito es que hace más de 10 años que en Venezuela no se aplica ninguna prueba estandarizada que nos diga cómo está la educación. Entonces, por eso digo, uno tiene que andar pescando esos datos blandos que son pequeños pero que se vuelven duros, ¿no? Entonces, no nos extraña que los muchachos salgan de sexto grado sin la preparación necesaria. ¿Por qué? Porque en la educación pública, que es el 85% de la educación, los muchachos tuvieron este año 2 o 3 días de clase, ¿no? Y eso está aceptado por el Ministerio de Educación, ¿no? Sí. Pues, escuelas municipales tuvieron los 5 días y algunos que otros circuitos, pero en general, aquí en Barquisimeto, donde yo vivo, yo siempre le pregunto a los chamos que me encuentro por ahí por la calle, ¿y tú estás estudiando? Sí. ¿Y por qué estás aquí? Bueno, porque me toca, son 2 días a la semana. Bueno, entonces si con 5 días, que es lo que tenemos en Fe de Alegría, nos cuesta a nosotros que los muchachos aprendan, ¿qué tal con 2 días, no? Sí. Entonces la cosa, no me extraña que esos sean los datos. Claro, tenemos además problemas en bachillerato bueno, estamos hablando de los muchachos que salen de sexto grado, ¿no? Pero digo, con 2 días a la semana es muy difícil que el muchacho aprenda. Sí. Además, salimos del tiempo de la pandemia con clases online, con un problema de desaprendizaje. Eso no fue solo aquí en Venezuela, eso fue en todo el mundo, solo que en otras partes pues pusieron las herramientas, los planes necesarios para que ese desaprendizaje se, se regresara, pues, ¿no? Sí. Hablaba Luisa Pernalete, quien es profesora de Fe y Alegría, contándonos la experiencia y lo complicado que es, lo cuesta arriba para la formación en el país en las condiciones actuales. Pero también nos acompaña Carmen Teresa Márquez, secretaria general de la organización gremial y sindical, la Federación Venezolana de Maestros, que es quien aporta esta cifra de que al menos 90% de los estudiantes de sexto grado no están preparados para avanzar a bachillerato. ¿De qué competencias estamos hablando? ¿Qué cosas no saben hacer nuestros niños al terminar sexto grado que deberían saber hacer? Carmen Teresa, un gusto conversar con usted. Bienvenida. Bueno, muy buenos días. Gracias por invitarme al programa aquí. Alarmante. Y de verdad que hay preocupación. Y debe haber mucha preocupación a la sociedad también, a los padres y representantes, porque ha sido un año muy accidentado. Y como decía, y como hablaba la asesora, desde la pandemia los muchachos han estado no con clases normales, con clases presenciales. Hemos perdido contacto. Vamos a tratar de retomar la comunicación con Carmen Teresa Márquez, de la Federación Venezolana de Maestros.
Según este informe, las cifras que han presentado, 90% de los niños no respondió en áreas de matemáticas, ciencias y castellano, y están saliendo mal preparados en los colegios, alertan que no hay calidad. Y es muy complicado porque no es solo el tema de la calidad de la educación, sino otros factores que complican el hecho educativo. Ya hablabas, la profesora Pernalete, sobre estos horarios o ir a clases apenas un par de días por semana. Se pierde que quizás el hábito, el control que puede haber del aprendizaje por parte de los docentes, pero también hay otros retos como familias que por necesidad económica prefieren tener a los niños en casa que incurrir en el gasto de tener que llevarlos a la escuela. Niños que tienen que caminar y desplazarse largos trayectos para poder llegar por falta de transporte, por falta de combustible. En todo caso, ya tenemos nuevamente en línea telefónica a Carmen Teresa Márquez. Profesora Márquez, está al aire. Sí, y entonces, bueno, nosotros en la Federación Venezolana de Maestros se realizó una investigación en el mes de enero a través de FUDEIN, la Fundación de Desarrollo Integral del Docente, y fue alarmante los resultados. Y aparece un 90% de los niños de sexto grado deficientes en las áreas de la matemática, las ciencias sociales. Un niño que de sexto grado no sabe dividir, no sabe una gran cantidad de conocimientos que son requeridos para aprobar un sexto grado para entrar al bachillerato. Y entonces, bueno, eso hace también el problema de los muchachos de bachillerato que tampoco salen sin tener lo de quinto año adquirido los conocimientos en las áreas de matemáticas por la ausencia de profesores. Y todo lo que decía actualmente quien hablaba, los niños este año no tuvieron prácticamente clase, y entonces, bueno, realmente no pueden adquirir los conocimientos exigidos por cada grado, los pensos, los currículos de cada grado, tanto de primaria como de bachillerato. Entonces, estamos en una situación muy difícil la educación venezolana, y esto parte porque el gobierno realmente no es culpa de los maestros, no es culpa de la dirigencia sindical, que los maestros pues han estado todo el año en protestas. Se han hecho durante el año 3.185 protestas, y el gobierno así no ha dado respuestas a los maestros, a los trabajadores, sobre todo y especialmente sobre el aumento de salario para sobrevivir. Un maestro no puede seguir viviendo con 300, con 400, con 500 bolívares mensuales. Y entonces, bueno, todas estas cosas que han venido pasando desde la pandemia, todo este acúmulo, aparte de años atrás, la educación ha venido decayendo, los pensos de estudio no han sido impartidos realmente por profesionales. Hay mucha gente en las escuelas que no son especialistas en la materia, porque la diáspora también de los maestros que se han ido al exterior, que han abandonado las aulas de clase por tener otro oficio, que se han quedado en Venezuela, pero haciendo otro oficio que les permita sobrevivir, que puedan ganar un poco más y que tengan una vida digna por lo menos. Entonces, bueno, es difícil y estamos preocupados porque hemos hecho todas las gestiones. Los dirigentes sindicales hemos hecho todas las gestiones ante el Ministerio de Educación, ante la Vicepresidencia de la República, de manera de solicitar realmente lo básico que es la recuperación de las primas que fueron saqueadas por la ONAPRI de los maestros del año pasado, en marzo del 22, que les rebajó las primas, y eso también les permitió que se les bajara el sueldo. Entonces, son muchas las cosas juntas. Aunado a eso, las escuelas en mal estado, y se le suma el programa de alimentación de los muchachos, porque también dentro de este estudio salió de que muchos niños a veces no va a la escuela porque no ha comido, porque no tiene que comer, porque no desayuna,
porque a lo mejor hace una sola comida al día. Entonces, todas esas cosas son preocupantes y se las hemos planteado. Lo hicimos a través de un documento a la Vicepresidencia de la República, producto de que va a comenzar un año escolar, el año escolar ya en septiembre, octubre, y entonces tenemos que tener respuestas para los educadores y para los trabajadores del país. Y esa preocupación la tenemos, le hacemos un llamado a los padres, a todas las ONG, a todas las instituciones, de que nos unamos realmente, que hagamos un bloque, todo el que tiene que inmerso en la materia educativa, de manera que podamos nosotros exigir entre todos al gobierno de que invierte en la educación. Por allí el presidente habló de que tenían que estar las escuelas 100% en buenas condiciones. Lo dudo, porque es que las escuelas están abandonadas desde hace muchos años. Hay escuelas que no tienen poseta, que no tienen agua potable, que no tienen electricidad, que no tienen los servicios mínimos, básicos para impartir la educación. O sea que es un problema realmente grave lo que está la educación venezolana en este momento. Hablaba Carmen Teresa Márquez, secretaria general de la organización gremial y sindical, la Federación Venezolana de Maestros, que apunta que al menos 90% de los estudiantes de sexto grado no están preparados para avanzar a bachillerato. Me queda apenas un minuto, profesora Pernalete, un minuto, pero me gustaría una última consideración, porque nos acaba de recordar la profesora Márquez que han sido 3.185 protestas por parte del gremio de los maestros, no solo haciendo reclamos salariales, sino de otras condiciones para poder trabajar, para poder educar y formar a nuestros niños. Va a comenzar un nuevo año escolar y, como usted ha dicho, el Ministerio de Educación, las autoridades educativas de nuestro país han aceptado eso que se ha conocido como el horario mosaico, en la que niños apenas van a clase un par de días a la semana. Para despedir, un minutico. Mire, dos cosas. Una cosa, hay que subrayar también la orfandad en la que se encuentra el maestro de la educación pública. ¿Quién le acompaña, quién le orienta, ¿no? Eso complica más todavía su trabajo. Y en segundo lugar, en Fe y Alegría, que tenemos 68 años de vida trabajando por la educación de este país, este año nuestro lema ha sido Alianza por la Educación, y vamos a mantener el mismo lema para el próximo año porque estamos sumamente preocupados. Ningún país sale de la crisis sin una buena educación, y no hay posibilidad de educación ni a distancia ni presencial si no tenemos maestros. Sin maestros no hay escuela. Yo he fundado escuelas en pasillos, en galpones, mientras construimos, pero teniendo maestros. Sin maestros no hay escuela. Entonces hay que cuidar a los maestros. Y Venezuela tiene los ingresos salariales de maestros más bajos de toda América, incluso más bajos que Haití y que Cuba, que siempre citábamos como los más bajos. Entonces, tenemos que apoyar la educación toditos, empresarios, periodistas, autoridades, nosotros, por supuesto, pero el Estado es el último responsable de garantizar la educación de un país. Y estamos hablando de generaciones de venezolanos que salen de nuestro sistema educativo sin la capacidad, por ejemplo, de resolver una regla de 3, algo que es elemental y básico para el desarrollo y desenvolvimiento de toda persona, de todo adulto. Les quiero agradecer inmensamente a ambas estos minutos, Carmen Teresa Márquez, profesora secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros, y la profesora Luisa Pernalete, de Fe y Alegría, por hablar de este tema tan preocupante justo cuando estamos a punto de comenzar un nuevo año escolar. 7:31 minutos, ya venimos.